Muy buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo del programa Palestinos por el Mundo. Gracias a WOW TV en El Salvador y que me da la oportunidad para comunicarnos con nuestros hermanos árabes, palestinos, solidarios en todo el mundo, para levantar la voz, decir la verdad sobre ciertas realidades humanas justas. Y hoy por hoy tenemos a un amigo, un profesional que lo apreciamos mucho, de Colombia, que la verdad lo conocí personalmente hace muy poco y lo tengo mucha admiración. Así espero en WOW TV hoy, en el programa Palestinos por el Mundo, que gustan esto porque va a ser bastante interesante, Dios quiere. Bienvenido, Ariel, y muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias a usted, señor Simán, muchas gracias al programa Palestinos por el Mundo. Bueno, afortunadamente, bueno, estoy muy bien. Eh, Seguimos haciendo actividades en Colombia, en nuestra organización, que se llama Asociación Cultural Colombo-Árabe de Cartagena de Indias, la cual se fundó en 1968. Y bueno, empezó con un nombre que era Centro Cultural Colombo Sirio, después Centro Cultural Colombo Árabe y finalmente desde el 2006 es Asociación Cultural Colombo Árabe de Cartagena. Bueno, es un placer para mí, muy contento por esta invitación. He visto ya varios programas de ustedes y bastante interesante este proyecto. Bueno, es una iniciativa que se necesita en América Latina, sobre todo para que digamos, la gente que nació acá, ya llevan 3, 4 generaciones, eh, conozcan más de lo que es la historia de Palestina y del conflicto y de la tragedia que padece el pueblo palestino todavía. Y que bueno, hay mucho interés recientemente de la gente joven por por esto que le sucedió a sus ancestros. Y bueno, yo soy uno de esos que se ve motivado a aprender más y por lo tanto, bueno, te puedo decir que tengo cierto conocimiento que, bueno, puedo explicarle a demás personas que me preguntan mucho, sobre todo en el sector académico, en las universidades, incluso académicos, profesores universitarios que, bueno, desconocen un poco el tema y toca aclararles más desde otro punto de vista diferente a los medios que ya pertenecen a grandes corporaciones. Bienvenido, gracias y gracias, Ariel. Sabe, me gustaría ante todo conocer más cerca quién es Ariel, su juventud, su niñez, sus orígenes como buen hijo de Colombia. Bueno, mi nombre es Ariel Barrera Haddad. Soy descendiente árabe levantino por el lado de mi madre. Mis bisabuelos vinieron en esa época, ellos decían sirios. Posteriormente yo me entero, cuando ya en los inicios de mi adolescencia, investigando el lugar de origen, y me doy cuenta que, bueno, decía, no, era de Sur Siria, eran de Sur Siria. Y yo busco un mapa y me encuentro que existe Sur Líbano. Entonces, me di cuenta, bueno, es el Líbano actualmente. Pero bueno, en esa época todo le llamaban Siria. Bueno, entonces yo desde antes de eso, bueno, mi abuela materna, ella me contaba historias, eso me llenaba la cabeza como me imaginaba muchas cosas porque me hablaba de la ciudad de Damasco, me hablaba de viajes en caravanas. Entonces, eso era algo, era una fantasía, era algo maravilloso que yo tenía en mi cabeza. Y bueno, por cierto, tenía una Biblia en árabe
todavía, y eso para mí era una joya y todavía la conservo. Entonces, bueno, eso es algo que me quedó en la mente. Yo les decía a mis compañeros del colegio, incluso les decía, bueno, yo soy descendiente árabe, más decía, soy descendiente. Entonces algunos no entendían ni qué era Siria, tocaba explicarles. Entonces decía, ah, tú eres turco. Ah, entonces, no, es que era, era en la época de dominio turco. Pero bueno, y ya ya en el inicio de mi adolescencia, tenía más o menos 12 años, el interés fue más grande de lo que acontecía en el Líbano con la guerra civil. Es donde yo me doy cuenta de la tragedia que padece el pueblo palestino. Vemos esa invasión en el año 1982 que hace Israel, el ente sionista. Vemos algo que me causaba mucha curiosidad, los diferentes frentes de guerra. Eh, el conflicto se convirtió muy sectario también. Es algo que todavía yo estoy aprendiendo con personas incluso que vivieron esa guerra y que son más expertos en ese tema, para poder comprender más lo que pasaba. Pero sin embargo, eso me fue esclareciendo mucho la tragedia que padecía lo palestino, los refugiados, todo ese tema. Y bueno, es algo que siempre mantuve en mi mente. También yo suelo hacer investigaciones genealógicas de orígenes árabes, porque quiero encontrar incluso, digamos, documentos de mis ancestros, lo que me ha llevado a contactar, digamos, patriarcados o obispados en el Líbano. Y en esa tarea le he conseguido información a personas que son, digamos, he conocido y les ha ayudado, que no tenían la forma de investigar. Y entonces, en ese tema, bueno, digamos que he hecho una tarea de genealogía también. Y me ha motivado también a hacer un trabajo que estoy realizando sobre los apellidos de origen de la migración sirio-libanesa palestina en Colombia, y todos con sus escritura en árabe, su traducción y su origen lingüístico. Entonces, bueno, en eso ha sido para mí digamos, una gran motivación para aprender más del mundo árabe. Yo aprendí incluso a escribir el alfabeto árabe, lo sé escribir, lo puedo leer. Bueno, conversar sí, no, porque bueno, yo no he vivido en el mundo árabe, pero sí conozco un vocabulario, a veces digo saludos, bueno, puedo decir algunas frases, pero bueno, yo me vinculo en el año 2006 a la Asociación Cultural Colombo-Árabe de Cartagena, que ese año cambió de nombre y fue a raíz de los bombardeos que estaba haciendo el ente sionista sobre el Líbano. Y ese año me vinculo, y también se estaba realizando en Cartagena, ese año se iba a realizar el encuentro cultural colombo-árabe, que preside la señora Zuleima Slevi, que reside en Barranquilla. Entonces yo me vinculo a ese evento también en la parte de comunicaciones, y también como un miembro de la Asociación Cultural Colombo-Árabe que se dedica a ese evento. Y de ahí adelante yo he sido un miembro de ASOÁrabe, o Asociación Cultural Colombo-Árabe. Me nombraron director cultural, y desde el año pasado soy el vicepresidente de la asociación. Entonces, Gracias. Y, Ariel, qué interesante. Habló de tantos temas. Ahorita habló de la guerra en Líbano y que ya está repitiendo ahorita. Lo estamos casi empezando a vivirla en Ain el Helwe, entre fracciones lastimosamente palestinas. Habló del sur de Siria. Sí, nadie sabe que Siria la Grande es Palestina, Jordania, Líbano y Siria actual, que fue pedaceada por el imperialismo internacional. Habló también de los apellidos. Aún no lo crea. Por ejemplo,
Haddad es un apellido donde querrás en estos 4 países. También Safadi, el mío, o Kuri, que somos orgullosamente nacionalistas árabes y semitas también, orígenes del Sí, mundo, ¿verdad? claro. Sí, sí, precisamente. ¿Sabe? Sí. No, diga. No, no, nuestra organización, el fundador de nuestra organización era un militante de el Partido Social Nacionalista Sirio, los que llaman Kaubi. Era el señor Josh Baladi, fue el que fundó la organización. Era una persona muy cercana al líder, a Antun Sade, que fue fusilado en el Líbano después de su regreso desde Brasil. Y bueno, es una organización que maneja mucho el nacionalismo sirio y el nacionalismo árabe. Ahí se funde en nuestra organización. En cuanto, sí, los apellidos, tenemos, sí, somos las mismas familias. Es más, yo le cuento algo. Recientemente, bueno, hace unos 2 años, una hermana mía que reside en Gran Bretaña se hizo una prueba de ADN por un laboratorio de estos famosos que hay en Estados Unidos. Y, bueno, me dio información y pude ver que tengo parientes en Australia, parientes en, en Australia más que todo, que son de origen precisamente de sur, el sur o Tiro, que le dicen también el distrito de Sur, más precisamente en la localidad de Cana. Cana, la famosa por la de las bodas de Cana, Jesús convirtió el agua, el agua en vino. Bueno, también me puse a analizar, bueno, voy a investigar qué coincido con las personas de Palestina. Y precisamente coincidía genéticamente con muchas personas del norte de Palestina. E incluso hubo alguien que estaba en Australia de origen libanés y me decía, no, yo soy Haddad porque mi ancestro, el bisabuelo de la mamá, era de un pueblo del norte de Palestina y a su vez estaba Sí, emparentado con gente de Cana, que es al sur del Líbano. Entonces yo digo, son las mismas familias, tenemos o sea, las fronteras son algo ya político, que, bueno, creó el mismo imperialismo y bueno, y es algo que ya está trazado así, pero bueno, pero son las mismas culturas, los mismos pueblos. así es, así es. ¿Saben? Cambiando de plática, mira, yo tuve el honor de verte, de conocerte, creo en marzo, y, y logré escuchar una cátedra suya. Y francamente, atrás de sus palabras, yo creo que se esconde un gran profesional. Yo quisiera que me cuente un poco sobre sus estudios, sobre su profesión, un poco más amplio, porque yo sé a qué voy después. Bueno, bueno, yo soy administrador de empresas, pero mi vocación siempre ha sido las humanidades, sobre todo la historia y la lingüística. Por eso yo, cuando hice esa presentación en el congreso que hubo en Barranquilla de la UPAL, para mí era muy interesante exponer ese tema de la etimología del nombre de Palestina y también sobre la aravidad de Palestina. Entonces, bueno, yo soy muy interesado por esos temas de historia y siempre digamos, una virtud de ser investigador y cuando voy a una investigación siempre me encamino por el lado que, bueno, que es algo como nato, es algo natural, no es algo que, bueno, me hayan enseñado, es algo más bien soy como un autodidacta en ese sentido. Yo en realidad, bueno, yo soy profesional en la administración de empresas, tengo una experiencia laboral en empresas de transporte marítimo, en lo que es el agenciamiento marítimo, en los servicios portuarios.
también he trabajado en montajes industriales, de aquí de refinería, de cementera, lo que es las labores de administrativas y de control de documentación y también de manejo de materiales. Actualmente trabajo independiente, soy, digamos, comisionista en varios negocios de agropecuarios que se realizan en Colombia de exportación y también de importación. Entonces, pero bueno, yo sigo con mi función de vicepresidente de la Asociación Cultural Colombo-Árabe y seguimos proyectando actividades que, bueno, a veces no las hacemos porque nosotros tengamos la iniciativa, sino porque hay muchas veces mucho interés en la población estudiantil universitaria. Y por lo tanto, bueno, conseguimos los espacios y realizamos y exponemos los temas. Tenemos a veces contradictores, incluso me han amenazado también por comentarios en las redes sociales. Recuerdo que hace unos 5 años en Twitter, un embajador de Israel me amenazó con el Código Penal colombiano, con la ley antidiscriminación, porque yo dije que sionismo igual nazismo. Y el señor viene y publica mi comentario y dice, esto se castiga con la ley antidiscriminación. Y bueno, hay gente que se dejó aterrorizar porque muchos dejaron de comentar. Yo no me dejé aterrorizar porque yo conozco que esa ley en Colombia se cae en un debate. Se cae en un debate. No hay fundamentos porque están hablando de antisemitismo y antisemitismo no es un concepto científico. Entonces, por lo tanto, cuando yo le dije eso, el señor me bloqueó. Así es. Recuerda hace no sé en qué año que fue el sionismo acusado o categorizado como un racismo, pero hoy lastimosamente, como el mundo es de doble cara y Estados Unidos lastimosamente manda en la ONU y hace el que quiere, cambiaron la ley y cambiaron esta decisión que fue tomada a nivel mundial. Así no es extraño que un embajador de Israel lo va a atacarte. Al contrario, muchas veces hasta encontramos con gente evangélica, gente cristiana, hasta gente árabe que no tiene conocimiento del caso. Pero lo felicito y sigamos levantando la voz. Quiere decir, Ariel, que usted empezó con una organización actualmente, no organización, asociación podemos decir, y actualmente estás en Colombo, Palestina, también parte del OVAL, ¿verdad? Claro, sí, sí, señor. Sí, claro, sí. Es un honor para mí que bueno, que me tengan en cuenta en la UPAL. Digamos, es como la representación también de mi asociación en, en la UPAL. Es marcar digamos, es algo que hay que marcar en cuanto a posiciones de los derechos de los palestinos y de a dónde se dirige todo el clamor del pueblo palestino y todo lo que hay que denunciar también de todo lo que está aconteciendo, porque bueno, vemos desafortunadamente que la Autoridad Nacional Palestina no está representando en realidad al pueblo palestino, ni su clamor, ni está siendo justa en cuanto a la historia del mismo pueblo palestino y del territorio palestino. Es triste y es una tarea dura, pero bueno, para eso estamos en nuestro exponiendo y cada Perdóname, día. Ariel.
perdóname, francamente a mí me daba pena muchas veces hablar de este tema, pero la verdad no podemos engañarnos y también dar dos caras al mundo. Y yo pensándolo por eso hoy empecé a hablar diferente. Antes me daba pena, como lo digo, pero los traidores de patrias, de países, de pueblos siempre existieron desde el principio de la vida del ser humano y no somos diferentes. Así yo personalmente considero a este autoridad que no presenta quizás ni el 30% de los palestinos tiene derecho de tomar decisiones para la vida, porque todo lo que hicieron fue incorrecto, injusto y fracasado. Me interesa muchísimo, viendo los cambios mundiales actualmente, el cambio de fuerzas, ¿por qué tiene la autoridad palestina de seguir en el lodo y seguir este fracaso de Oslo y estar al lado del enemigo? El representante de nosotros es el que da la fuerza, el valor, no solo diplomático, económico, a nivel revolucionario, apoyo. Tienen armamento de 70,000 personas que lo están ocupándola contra nuestra propia gente en apoyo al ocupante israelí. Por favor, háblame de esto un poco. Bueno, primero que todo, hay una serie de errores. Una serie de errores y lastimosamente de sus líderes que confiaron o digamos, no sé hasta qué punto confiaron o se cansaron o pensaron que Israel podía ceder, que el sionismo podía ceder y podía haber fraternidad y lo que llaman una convivencia pacífica. Entonces, es algo, es un gran error. Digamos, no solo desde Oslo, digamos, hablemos desde Madrid. Digamos, cuando hay hay unas conversaciones aparte entre, digamos, la delegación palestina directamente con los representantes del ente sionista de Israel. Es difícil este tema porque, bueno, esto se promovió a nivel internacional como que ya ha habido la paz. Ya ha habido la paz. Muchos que desconocen el tema dijeron, bueno, al fin hay un acuerdo. Es más, en ese momento no había muchas cosas claras en la historia en cuanto a la población que el sionismo llevó a Palestina. Porque todavía en ese momento, incluso dentro de los mismos árabes, y todavía hay gente del mundo árabe que consideran que los judíos que fueron llevados por el sionismo a Palestina tenían una ancestralidad en esa tierra. Entonces, eso decía, bueno, son una pobre gente que está llegando, que llegó, que padeció también la discriminación. Pero yo creo que nadie en ese momento pensó, bueno, si la tragedia digamos, de esa población europea judaica fue obra de los mismos europeos cristianos, ¿por qué no reclamaron sus derechos en Europa? Y es cuando aparecen también después historiadores, incluso de origen, que son israelíes, ni siquiera son del mundo árabe, como Ilan Pappé, que él dice, muy bien, ningún pueblo regresa en 2000 años. No es el mismo pueblo. Nadie regresa en 2000 años. Nadie regresa en 2000 años. Y vamos después a este historiador también israelí, Shlomo Zahn, que habla
que no hay un pueblo judío, que hay una religión judaica que salió de Palestina y hubo un proselitismo. Incluso es la misma cultura helénica la que ayudó a expandir el judaísmo por Occidente. Y entonces es que vemos estas cosas y nos dice, bueno, pero entonces, ¿de qué derechos tienen ellos? Si aquí lo que hay es una limpieza étnica, no están regresando a un hogar ancestral. ¿Cómo se puede entregar la tierra a gente que viene con un objetivo de colonización? El proyecto sionista en Palestina es colonización. Y, y digamos que lo que se acordó en los acuerdos de Oslo, lo que se pactó, no es más que algo muy parecido al vasallaje. Y es lo que quisiera el ente sionista. Un ente palestino que, que esté siempre supeditado a ellos, dependiendo de ellos, controlado por ellos, y que a la vez ejerza la fuerza contra sus propios hermanos. Y entonces es que vemos analizamos bien estos acuerdos y uno lo dice, uno empieza a leerlo y uno dice, no, se acuerda unos organismos de seguridad para el que esté en contra de estos acuerdos. Pienso que en ese momento no había medios alternativos para que el mundo se enterara y tuviera más claro esto y hubiera una presión más fuerte. Hay países... Sí. Perdóname, mire cómo el tiempo corre. Lastimosamente se fue la mitad del tiempo. Vamos a una pausa y regresamos con este mismo tema tan importante. Gracias. Bienvenidos de nuevo. Tenemos el gusto de tener a un profesional, un analista político, un historiador, hasta podemos hablar de escritor y de un hombre de trabajos duros. Y también una persona muy interesada en nuestra causa, la causa palestina, como nacionalista árabe. Así, bienvenido de nuevo, Ariel, y quisiera que siga con este tema tan importante, que esperamos la paz, buscamos la paz en toda forma, después de un sacrificio, dolor, estar en la diáspora 75 años bajo condiciones de vida francamente inhumanas. Así, este paz nunca llegó, al contrario, fuimos engañados. Israel está extendiendo más y más. Nació una burguesía palestina que ya no le importa ni la causa, ni su gente, ni el refugiado. Así, a través de un levantamiento, creo, levantamiento popular, debemos de cambiar esta situación. Ningún pueblo ganó su independencia con negociaciones y negociaciones cada día más fracasadas. Ningún pueblo entregó su propia patria a un enemigo así tan fácil como lo está entregando los negociadores de Oslo y nuestra autoridad palestina con a su cabecera el señor Abbas. Y solo para terminar, me recuerdo que dijo Ghassan Kanafani: nuestra causa es noble, buena, pero el que no sirven son nuestros representantes. Así debemos de cambiarlos y debemos de, si hablan como revolucionarios y quieren proteger al pueblo palestino, dar la chance para escoger
sus representantes, porque lastimosamente el que están en el poder están al lado del enemigo, no al lado de su propio pueblo. Por favor, sigamos. Sí, la representación de los que figuran como representantes del pueblo palestino, sí, sin duda han traicionado la causa, aunque ellos lo nieguen, pero, o quieran decir que quieren evitar más dolor, pero en realidad eso no lleva a ninguna parte, porque en realidad el ente sionista gana más espacio. Los, los líderes más importantes de esta causa, eh, desafortunadamente muchos han muerto, otros están en las prisiones de israelíes y a eso juega Israel siempre, por eso su represión es tan violenta. Siempre tratando de negar la tradición del pueblo palestino, y por eso, digamos, acuerdan con la autoridad palestina para que la autoridad palestina les reconoce a ellos ese espacio que muchos reconocen como Israel. Se lo reconocen. Yo conozco un caso de una señora aquí en Cartagena que nació en Jaffa. Nació en Jaffa y su documento de identidad colombiano decía nacida en Jaffa, Palestina. Cuando hubo una renovación de documentos en Colombia para otra vez sacar la cédula de ciudadanía, renovarla, le cambiaron por Jaffa, Israel. Es algo, digamos, que ni siquiera tuvieron en consideración la historia, porque ella nació antes del 48. Y entonces vemos que en ese sentido la autoridad palestina ni siquiera, digamos, tiene una protección o ha exigido que a todas esas personas que nacieron antes del 48 y no sean consideradas israelíes o sus documentos sean cambiados arbitrariamente de su lugar de origen, su nombre de su patria. Es más, el mismo Abbas, tengo entendido que él nació al norte de Palestina. En Safad. Él nació. Sí. Y entonces, él ni siquiera hace reclamo por su territorio. Por su territorio. Él lo reconoce como Israel. Ariel, hasta dijo, a mí no me importa, Safad. Yo soy de allá, mi apellido es Safadi también, pero él dijo que no le importa Safad. Así, ¿qué clase, por Dios, de representante tenemos? ¿Qué líder no es? No, eso, digamos, es que hoy en el mundo, los países que reconocen a Palestina, prácticamente están reconociendo a la ANP, no están reconociendo una Palestina en sí, porque ellos lo que les reconocen es esos límites de armisticio de 1949, que también suelen llamar como fronteras de 67, eso no son fronteras en realidad, pero son líneas de armisticio del 1949. Y eso es lo que quieren reconocerle, pero a Israel le sirve eso, le sirve que hablen de ese tema porque saben que eso es un desgaste para las mismas personas que luchan o claman por Palestina. Hay unos que dicen, no, los dos estados, otros dicen, no, un solo estado, otros dicen, no, bueno, vamos a recuperar toda Palestina. Bueno, pero vemos que países como Rusia, como China, que son tan influyentes y tan fuertes, ellos a los palestinos solamente les reconocen es Cisjordania y Gaza, es lo que les reconoce. Ninguno de ellos hace el trabajo de ir hacia atrás y buscar la causa del problema. Pareciera que a nadie le importara. Nada más a los palestinos que están con la causa y a la gente que alrededor de países árabes que están con la resistencia, que son los que no reconocen al ente sionista, porque esos países tan grandes y tan fuertes como China o Rusia, ellos reconocen a Israel, reconocen a Palestina
pero ante la ONU eso no vale. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bloquea cualquier membresía de un Estado palestino. Lo tiene como un miembro que no tiene palabra ni voto. Eso no es nada. Eso, digamos que es hasta, podría ser hasta casi igual que lo que padece Puerto Rico, que es un Estado asociado. Pero digamos, yo creo que los palestinos es peor porque ellos viven sufriendo cada día una limpieza étnica. El colonialismo sionista sigue asentándose y no hay ninguna resolución de la ONU en ese sentido. ¿Sabe, La ONU, Yo sí, quisiera, usted tocó algo muy importante, francamente, la legalidad. Hay el reconocimiento, sabemos que es para la OLP y las negociaciones de Oslo. Nació niño que la verdad no es deseado, solta el palestiniano, la ANP. Pero, como dice usted, muchos países, Rusia, China, tienen, bueno, son países amigos y debemos de aprovecharlo, pero si no reconocen la verdad completa, usted como un hombre interesado o historiador sabe muy bien que Palestina estaba bajo dominio inglés, mandato inglés, hasta que este pueblo tenga su libertad desde la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué pasó? Él no tenía derecho, si vamos a hablar de legalidades, no tenía derecho por entregar el caso a la ONU en aquel entonces. Tampoco la ONU tenía derecho de partición de Palestina sin consultar a su propia gente. Nadie va a regalar el de él. Llegaron como matones, criminales y organizaciones terroristas y a la fuerza atacaron a un pueblo civil, un pueblo originario. Así no fue porque, o tampoco porque tienen derecho histórico. Allá hace 2000 años, como dicen, vivió cananeo, filisteo, moabeo, de todas las razas. Quien quedó allá, como nosotros, originarios cananeos, allá somos palestinos y jamás fue diferencia entre un palestino cristiano o musulmán o judío originario de la tierra. Pero ahorita traernos gente solo de ojos azules y verdes y de Francia, de Estados Unidos, no es justo, ni tienen que ver nada con el Medio Oriente, con Palestina y esta parte del mundo. sí, desafortunadamente el proyecto sionista tuvo éxito en un momento en que libros religiosos eran considerados históricos. Sabemos que los libros religiosos, no solo la Biblia, puede ser el Tanaj, puede ser el Corán, ellos, lo que se centra ahí es Dios, es la figura central. Incluso Dios hasta cuenta la historia. Entonces, ahí no hay cronología exacta digamos, como lo pudo haber tenido historiadores en la antigüedad, incluso como Heródoto, que se considera el padre de la historia, que no era tan científico en aquella época, pero sí era un tipo que manejaba digamos, la cronología y hablaba de pueblos. Y es muy preciso en hablar de Palestina también y decir quiénes viven en Palestina en aquella época. Entonces, los europeos occidentales sobre todo, que han dominado el mundo con, digamos, la Biblia en la mano y con una espada en la otra, ellos han impuesto impusieron la Biblia, lo que se narra en la Biblia como si fuera histórico y que todo el mundo tiene que reconocerlo.
El sionismo se aprovecha de eso. El sionismo que es supuesto, bueno, es creado por personas que tienen un origen familiar judaico, de religiosidad judaica, porque tampoco muchos sionistas no practicaban el judaísmo. Muchos eran ateos, otros eran agnósticos, otros incluso hasta eran como budistas. Yo creo que, si no estoy mal, David Ben Gurión practicaba el budismo. Teodoro Herzl hacía un sincretismo de Hanukkah con el árbol de Navidad. Es algo que, bueno, ellos han querido imponer ese concepto de judío, pueblo, nación, y no solo religión, sino que también es nación, es un pueblo. Así hablen diferentes lenguas, cuando lo más importante en este mundo, para que un pueblo se considere único, es que tengan una lengua en común. Y todos sabemos que los sionistas, para tener una lengua en común, tuvieron que crear ese proyecto en Palestina y se inventaron una lengua que no pertenece al tronco semítico que ellos tanto hablan. Es una lengua que su gramática se basa más que todo en los orígenes germánicos y eslavos del Yiddish, que era la etnia a la que pertenecían en realidad los fundadores, los creadores del sionismo. Es un germánico, es una lengua eslava con mucho vocabulario germánico, y esas mismas fórmulas la tomaron para crear lo que llaman el hebreo moderno. Esas cosas, bueno, el sionismo tuvo mucho a favor eso ya en los años 50, es que se revisa la historia y se van sacando los libros religiosos, se van apartando a que no sean considerados libros de historia, y es que empieza a revisarse, pero desafortunadamente, y es algo que yo critico mucho de la academia de grandes universidades de Estados Unidos. Hay grandes profesionales y todavía consideran narrativas religiosas como si fueran históricas. Yo no sé si lo harán digamos, son asalariados del sionismo, o no creo que tanto tengan practiquen si pueden tener un antecedente familiares de religiosidad familiar, sobre todo ese puritanismo protestante que es de donde se copia el sionismo en realidad, porque el sionismo no toma mucho lo que dice el judaísmo, porque el judaísmo en el Talmud dice que no está permitido un retorno colectivo a Palestina. Eso lo establece el Talmud. Y en cambio ellos hablan de retornos utilizando más bien el pensamiento de Cromwell, que Cromwell era un puritano británico, que en la época de él decía, vamos a mandar a los judíos a Palestina para que Jesús baje y reine entre los hombres por 100 años. Y eso fueron ideas que le dieron a los sionistas del siglo XIX. Es más, el señor Balfour, él era un puritano. Y los puritanos por lo general tienen una tendencia a la judaización. Entonces, por eso es que vemos tantas iglesias, sobre todo en Estados Unidos, esas iglesias, sobre todo de la rama pentecostal, que ellos que en sus altares colocan la bandera de Israel, y uno dice, bueno, pero ¿y cuándo Jesús tuvo banderas? Ellos la colocan. Sí. Y lo da pena la cruz, como que no son cristianos, son más judíos que cristianos. Así, la verdad, uno está perdido. Vino Cristo, cambió el mundo, vino a defender al hombre, el derecho hasta del mismo judío, y lo niegan, lo matan, y hasta ahorita lo desprecian. En Palestina, no estoy cambiando el tema, pero hablando de iglesias, usted si viste, todo el mundo lo vio, cómo escupen a la cruz, cómo tratan de quemar iglesias, cómo maltratan a los monjes y curas. Ayer y anteayer estaban atacando la iglesia de Mar Elias en Haifa. Y este es puntual. Francamente, Israel
y regreso y aquel amor de Cristo es algo inventado para mí, algo no existe. Dios no fue comerciante de tierras para que quita a un hijo y lo da al otro. Y si somos creyentes, somos también hijos de Dios y tenemos el mismo derecho, no como el que lo mató, como el que siga actualmente. Y bueno, aprovechando que debe el mundo de saber que Palestina no es un mundo musulmán, es un mundo de hermanidades, que hay allá 3 religiones, hay musulmán, cristiano, casi somos 3 millones de cristianos, que vayan a Nablus, a la montaña Gerizim, allá hay la comunidad samaritana más grande del mundo, son judíos. Este es Palestina. Ahora que niegan todo esto y que tratan de decir que esta tierra histórica de fulano es una mentira, una falsa, nació sobre ilegalidad y pronto se va a desaparecer. Me recuerdo que hablaste de lenguaje. En el 78 hablaban en Israel, en la parte ocupada es Palestina histórica, por supuesto, 44 lenguajes. Y aquí me quedo. Sí, bueno, quiero retomar algo sobre la religiosidad de la región, porque es que no se ha tenido en cuenta, incluso los grandes académicos de historia no han tenido en cuenta que los pueblos evolucionan y van teniendo cambios en lengua, en creencias, y eso es lo que ha pasado en todo ese territorio. Digamos, étnicamente, la ancestralidad de los palestinos, digamos, la cultura con, digamos, un valor de civilización, la más antigua la pueden trazar a los cananeos. Es prehistórica, claro, también, a los cananeos. Los cananeos eran politeístas. Luego hay un proceso hacia el monoteísmo. Y entonces es que viene y aparece el yavismo, que es donde se desprende el judaísmo y el samaritanismo. Y también posteriormente, cuando ya de ahí la influencia de dominio helénico y romano, bueno, aparece el cristianismo. Y posteriormente, bueno, aparece el islam. Esos son procesos en la historia. Y eso nadie lo tiene en cuenta. Entonces quieren decir que los judíos que habían en aquella época se fueron y regresaron. Y no tienen en cuenta es que lo más factible, o mejor dicho, con toda seguridad, los únicos descendientes de aquellos que practicaron el judaísmo en Palestina hace más de 2000 años son los descendientes, son los ancestros de los descendientes de hoy. Entonces, aquellos que vinieron en el proyecto sionista son personas producto de una práctica tradicional familiar que se llevó a cabo por proselitismo. Hay algo que anota muy bien Shlomo Sand en su libro La invención del pueblo judío, cuando él dice, en el Imperio Romano, para controlar, cuando se crea el cristianismo, se intenta controlar el judaísmo. ¿Y cómo lo controlan? Prohibiendo que haya conversiones al judaísmo, prohibiendo que haya conversión a los esclavos, prohibiendo que haya matrimonios interreligiosos y adicionándoles más cargas tributarias. Por lo tanto, empieza una estampida de personas que practicaban el judaísmo hacia el cristianismo, y los que se quedan en el judaísmo, esas personas se van a sentir identificadas con la narrativa del Éxodo, o del Génesis, o del Éxodo, más que todo decir que son el pueblo que están siendo perseguidos. Y es ahí donde también acuden posteriormente, ya en la época moderna, los puritanos, cuando los persiguen, acuden también a esa narrativa, decir que ellos son, hay que buscar la tierra prometida. Igual los calvinistas que se fueron a Sudáfrica, que hoy día lo conocemos como los afrikaners, que eran los llamados Boers.
esa gente también decía que se iban a Sudáfrica por cuestiones de buscando la tierra prometida, y así mismo le arrebataron la tierra a los nativos de Sudáfrica, así como ha hecho el sionismo en Palestina, y son proyectos, digamos, casi que idénticos. Y eso que los líderes del proyecto del apartheid, muchos eran judeofóbicos, y sin embargo se entendieron de maravilla cuando el señor John Foster, que fue primer ministro de Sudáfrica, visitó a los israelíes y decía, nuestros proyectos son idénticos, estamos rodeados de enemigos, decía John Foster, le decía, y los señores como Simón Pérez, como Menachem Begin, incluso Isaac Rabin, decían, sí, claro, estamos rodeados de enemigos, por eso hay que colaborar y cooperar entre el sionismo y el proyecto de apartheid, que supuestamente, bueno, a los del proyecto de apartheid siempre los acusaron de ser judeofóbicos, pero en ese momento no les interesó la judeofobia. Así es. Yo quisiera, francamente, invitamos a todo el mundo para que vaya a conocer, que no escuchan la propaganda el que hace Israel y su gente, que vayan al lado palestino para que conozcan el apartheid, para que conozcan en nuestra cultura, en nuestro amor y recibimiento a la gente. No somos atrasados como acusan. Me atrasaron porque robaron el nuestro. Haifa, Jaffa, Ascalán, todos son ciudades palestinas. Fueron construidas mucho más antes que la creación de este Estado, para mí, criminal, porque allá repartió la tierra, robó la tierra. Y aquí también hay veces que uno es obligado a salir. ¿Cómo se atreve la ANP de seguir negociaciones y matando nuestra gente para quedar con un Palestina de 3% de su territorio original? Francamente hablo con mucho dolor y porque yo sé que debemos de ser mucho más unidos, pero unidos con un traidor no se puede. Hay veces que uno va a ser juzgado a cada palabra, pero creo que esta es la democracia, señores del gobierno palestino, y aún yo tengo 2 veces que llego hasta Jordania y tengo miedo de entrar porque estoy poco amenazado también de mi propia gente, pero hoy públicamente lo digo, si voy para allá y cualquier cosa que pasa a mí como salvadoreño, ustedes son culpables. Ariel, mira, el tiempo ya me comió de nuevo. Yo quisiera que me da un buen mensaje y gracias por toda esta información. Bueno, sí, usted me preguntó lo de las lenguas. Bueno, sí, los israelíes en realidad ellos están construyendo un pueblo, y por eso tienen que construir una lengua, y una lengua que no tiene nada que ver con lo que existió hace más de 2000 años, porque hace más de 2000 años los habitantes de Palestina hablaban arameo y hace 2500 años hablaban cananeo. Entonces, eso de lengua hebrea que vemos en la narrativa de la Torá, del Tanaj judío, en realidad tampoco nunca fue una lengua hablada. Fue una lengua que se construyó en el siglo V también, y es una lengua que no era hablada, pero sin embargo de ahí sacan el vocabulario, el hebreo moderno de hoy. Los sionistas son de muchas partes del mundo, eso es un proyecto de colonización. Ellos llevaron gente de todas partes del mundo que supuestamente todos tenían una ancestralidad o una tradición judaica familiar. Bueno, eso
cada día se va desmontando y por eso hay que estudiar más a los historiadores modernos. Bueno, el mensaje que yo doy es precisamente es seguir leyendo más sobre una historia de cuanto a medios diferentes a los que siempre nos engañaron a mucha gente que hoy en día, digamos, se sorprende de la forma de engañado. Estudiar más a historiadores, incluso historiadores israelíes, bueno, tienen la ética para hablar sobre ese tema, incluso sobre la antropología. Más enterarnos un poco más desde otras fuentes, de las mismas fuentes de los mismos palestinos, qué es lo que ha acontecido en Palestina. También entender que Israel no estuvo siempre ahí. Eso es algo que nació en el 48, creado a la fuerza. Eso es algo que hay que tener claro, que no, Israel no llegó, no es una continuidad histórica, es algo que se impuso. Bueno, muchas gracias, pero sabe, yo quiero pedirle un favor, que me da otra entrevista solo para hablarnos de la historia de Palestina y estas muy interesantes cosas para que sepamos mucho más que la gente no está engañada ni históricamente ni religiosamente. Como los judíos tienen su espacio en el cielo, también como cristianos y musulmanes y seres humanos, yo creo que tenemos el mismo derecho. Muchas gracias, Ariel, y como lo repito, estás invitado siempre y quisiera que sea muy pronto. Y desde aquí, desde El Salvador, lo damos un gran saludo para nuestra gente, en nuestras familiares, hermanos, hermanas, palestinos y palestinas, también los árabes, porque la causa palestina es una causa regional, causa nacional árabe. Así un gran saludo para nuestra gente en el mundo árabe y cada solidario en el mundo y que tiene un sentido humano por la justicia y por los derechos. Que viva Palestina y que Dios que bendiga a todos. Muchas